Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a estudiar un poco de teorías de información. En particular nos vamos a dedicar a la modelación de fuentes de datos utilizando los conceptos de información y de entropía. Esto todo en el marco de la modelación matemática que Claude Shannon diseñó para modelar las fuentes y modelar en general las telecomunicaciones. Las teorías de información tienen que ver con cómo yo trato, ¿ya?, la información en el canal, con una definición formal de información. Lo que podemos comentar al principio es que como ingeniero yo diseño el transmisor, como ingeniero yo diseño el receptor, ¿ya? Y estos están a mi criterio. El canal es algo, una condición de contorno, la cual yo tengo que de una u otra manera ajustar y compensar. Por ejemplo, yo transmito los símbolos, ya vimos que teníamos pool shaper y teníamos adecuación de canal, teníamos un canal que hacía algo, en general introducía ruido a nuestros datos, y teníamos un receptor que, por ejemplo, utilizando ecualizadores, deshacía o compensaba el efecto del canal ecualizándolo. Y además nosotros diseñábamos el receptor óptimo de acuerdo a que nosotros habíamos transmitido. Todo esto está a criterio de nosotros, pero los datos que nosotros le pasábamos a estos transmisores, ¿ya?, la secuencia de datos aleatorios, que en algún minuto vimos que era parecido al ruido blanco, ese tipo de cosas no le hemos modelado. Y en general esto es algo que no depende del ingeniero, pero sí nosotros lo podemos cuantificar. Y estas son las fuentes de información. Entonces las preguntas fundamentales que nos vamos a tratar de responder son, por ejemplo, ¿cuál es la máxima tasa a la que se puede transmitir de manera confiable? ¿Cuál es la tasa a la que uno puede comprimir la información sin pérdida? O de una manera tal de que uno la pueda comprimir con una pérdida una pérdida baja, pero que no se pierda el foco y el contenido de la información. ¿Y cuál es la complejidad de los sistemas de información que existen en ingeniería? Todo esto tiene que ver con las teorías de información que Claude Shannon desarrolló en su par de papers más famosos en matemáticas. Por un lado está el concepto de capacidad de canal relacionado con la información, ¿ya?, y por el otro lado está la relación entre la capacidad de canal y las características propias como el ancho banda y la razón señal a ruido. ¿Ya? Eso es lo que vamos a apuntar en estas cápsulas posteriores. Primero vamos a modelar las fuentes. En general vamos a considerar que las fuentes son son datos que tienen la característica de ser aleatorios, son procesos aleatorios. Nosotros vamos a hablar de ellas como fuentes binarias cuando hablamos de que el alfabeto es de 2 bits, y con una fuente L-aria cuando el alfabeto, o sea, las distintas palabras de la fuente son de orden L. Esto es análogo a la modulación binaria, y de L símbolo M le llamábamos en el capítulo anterior. Y después nosotros vamos a codificar estos símbolos utilizando un código de largo logaritmo en base 2 de L, ¿ya? Y que por lo tanto vamos a utilizar un código de alguna otra forma binario de 2 elevado a L combinaciones. La forma de modelar la fuente que nosotros vamos a utilizar, la forma más directa y sencilla, es modelar la fuente de datos como una fuente discreta sin memoria. Es decir, que vamos a tener una ristra de datos que van a ser independientes estadísticamente y son símbolos consecutivos. Esto no es nada más ni nada menos que ruido blanco, tal cual lo habíamos visto en, el, en las cápsulas y en los contenidos anteriores, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea fundamental en teoría de información? ¿Qué vamos a entender por información? ¿Ya? Aquella cosa que tenga información, yo de una u otra manera voy a tener que considerarla, concebirla como algo que me va a dar un mayor trabajo para poder transmitirla. Ahora, por otro lado, lo que es información es algo que no es predecible. Es decir, mientras más probable sea algo, menos información tiene. Y el contenido de la información debe ser tal que decrezca, perdón, con el aumento de la probabilidad. Por esto mismo que habíamos visto anteriormente. La idea o el concepto de que algo aleatorio, ya algo de baja probabilidad, más que aleatorio, algo de muy baja probabilidad, sea algo muy informativo, tiene que ver con algo que tiene mucha probabilidad de ocurrencia. Nosotros de antemano sabemos que tiene una buena chance de ocurrir, por lo tanto no es informativo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a considerar como informativo va a ser aquellos eventos que sean más inciertos. Mientras más incierto sea, más informativo es. Aquí tenemos dos gráficas. Uno
que calcula el logaritmo, ¿ya?, de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y aquí vemos que si tomamos esto, mientras más probable es el evento de ocurrir, el logaritmo se hace más chico. Esto nos va a dar una idea de que utilizar el logaritmo es una buena medida de la incertidumbre de las cosas. Y por otro lado, lo que tenemos acá son tres distribuciones discretas, de orden, en este caso 10. Esta es una distribución eh, degenerada, que es una distribución determinística, donde la probabilidad de la ocurrencia del símbolo 2 es 1. Desde ese punto de vista que estamos nosotros hablando, para esta distribución, para la distribución en verde, la F3, no hay información. Porque sabemos que, sea lo que sea que nosotros tratemos de analizar, la probabilidad de ocurrencia del símbolo 2 es 1 y para el otro no hay chance. Después tenemos otra distribución como la azul que está ahí y otra distribución como la roja que está ahí, donde vemos que es o vamos a sentir que es el peor caso, porque en realidad la chance de que cada uno de estos 10 símbolos ocurra es exactamente la misma. Por lo tanto, no tengo caso predilecto, como en este caso el 4 y el 5, que tienen más chance de ocurrir que, por ejemplo, que todo el resto, y que en particular que el 1 y el 10. El 10 sé que tiene muy baja chance de ocurrir. Por lo tanto, esto es más informativo que estas otras cosas de acá al medio. Entonces, vamos a definir la entropía de una variable aleatoria como la ponderación del logaritmo de su probabilidad por la probabilidad de ocurrencia de ello. Y esto no es nada más que el valor esperado del logaritmo de la PDF o PMF, en este caso, de una variable discreta. De aquí en adelante, en todo lo que hablemos del curso, cuando yo hable de log, vamos a hablar de logaritmo en base. Entonces, ¿te acuerdas lo que habíamos dicho? Las probabilidades nos dan una chance de ocurrencia de un evento, pero la entropía nos da la medida de la incertidumbre. Y eso es lo que yo quiero para entender lo que es la información. Tener una medida de incertidumbre. Y esa medida de incertidumbre no es nada más que el logaritmo de las probabilidades. Y esta cosa de acá, el logaritmo de las probabilidades, entonces son básicamente la información, y esto estoy ponderando o estoy promediando esa incertidumbre, ¿ya? Entonces vamos a entender el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia como la incertidumbre. Vamos a definir la entropía condicional como una relación entre dos variables aleatorias, donde tenemos una distribución conjunta y tenemos también la distribución condicional de una con respecto a la otra. Y de nuevo, no es nada más que el promedio de una variable, de la distribución del condicional de una de las variables aleatorias con respecto a la otra. Y vamos a definir entropía conjunta de dos variables aleatorias como, de nuevo, el promedio del logaritmo de las probabilidades de la distribución conjunta, ¿ya? Podemos sacar cuentas aquí de que la entropía de H I es igual a la entropía de H más la entropía de I condicional a X. Estas definiciones son bien útiles en el cálculo y nos permiten además definir lo que es la información, lo que se llama la información mutua. Entonces tenemos dos variables aleatorias con distribuciones marginales y conjuntas. Definimos la información mutua como el promedio ponderado, de nuevo, por las probabilidades del logaritmo de la distribución condicional de I con respecto a X dividido por la distribución de X, o lo que es lo mismo. Y esta relación es como la más informativa y la más útil de todas. La información mutua entre X e Y es igual a la entropía de X menos la entropía condicional de X dado Y. Y en el converse es la entropía de I menos la entropía condicional de I con respecto a H. ¿Qué significan todas estas cosas? No significan nada más que lo siguiente. La información es este conjunto que está aquí en la intersección. Si esta es la entropía de X, ¿ya? El círculo completo, la entropía de de X condicional en I es todo lo que está aquí achurado, ¿ya? Y por lo tanto la información no es nada más que la entropía de X, perdón, menos la entropía condicional de X dado Y, ¿ya? Y eso es lo que estamos diciendo, es que la información no es nada más que la reducción de la incertidumbre de, en este caso, la distribución de X, dado que yo conozco la distribución de Y. Esto lo podemos relacionar con lo que habíamos visto en capítulos anteriores como lo siguiente. Si por ejemplo yo voy a transmitir datos por un canal, la información que va por el canal, nosotros la podemos relacionar con la entropía de la fuente, la entropía condicional de la fuente, dado que yo conozco la información en el receptor, ¿ya?
Y acá tenemos la entropía condicional de la recepción, dado la entropía de la fuente, y esta es la entropía de la fuente. Y la información es todo lo que nosotros podemos meter dentro del canal para que esto llegue al otro lado. Lo mismo acá. Por eso es que funcionaban los detectores que vimos. Cuando nosotros hablamos de estos puntos X de ahí, esa es la entropía, o son los puntos asociados a la entropía de la fuente. Esa es la entropía de lo que uno recibe. Y por eso nosotros podíamos detectar utilizando los detectores óptimos, con el conocimiento de ambas cosas. ¿Ya? Y finalmente, lo que podemos decir es que la modelación de fuentes, nosotros podemos extender las definiciones a un proceso. ¿Ya? Si tengo un proceso, en este caso de n variables aleatorias, podemos definir la entropía de las n variables aleatorias como, seguimos lo que se llama la regla de la cadena, como la entropía de todo este conjunto X es igual a la entropía de X1 más la entropía de X2 condicional X1, etcétera. Y para el caso de variables aleatorias independientes, vamos a ver que no es nada más que la sumatoria de cada una de ellas, porque todas estas cosas son independientes debido a la independencia entre ellas. Y vamos a definir finalmente la tasa de entropía como, para un proceso aleatorio, como el límite, a medida que el índice de tiempo evoluciona, de la entropía, de la tasa de entropía del proceso, que es esta parte de acá. Y esto lo que nos da es una medida de la incertidumbre por símbolo de una fuente. Finalmente, podemos decir que cuando podemos tratar el caso continuo y vamos a hablar de las mismas definiciones de entropía diferencial, pero ahora con el nombre de entropía diferencial condicional, y la información se sigue llamando información mutua.